movimiento. Otra marea verde a favor de los derechos de las mujeres en las calles de México. Son cada vez más frecuentes. Estamos en un país en el que hay 9 feminicidios al día en promedio. Ni una más, ni una más. Ni Celeste expresa estos eslogans desde hace años. Aún más desde que vio la muerte de cerca a manos de un conductor de taxi. En esta ciudad tan grande, tan caótica, tan violenta, pues sí hubo como un periodo de estabilidad en torno a la violencia, entonces no me imaginé que la viviera de manera tan cercana. El pasado mes de diciembre abordó un taxi en la salida de un metro en la periferia de México. Un cómplice del conductor salió del baúl y le puso una pistola en la cabeza. La llevaron a un motel para violarla. Fue liberada cerca de aquí después de varias horas de suplicio. Cuando me tenían secuestrada, pues sí, me decían que no hiciera ninguna, me amenazaron con que no hiciera ninguna denuncia porque tenían mis datos y sabían dónde, bueno, tenían mis identificaciones y sabían dónde encontrarme. Cuando empieza el secuestro era casi afuera de la casa, entonces me tuve que cambiar de casa para, pues, no sentir esa ansiedad o hasta paranoia. Desde principios de año, tan solo en México, por lo menos 6 conductores fueron detenidos por violación, secuestro o asesinato. Pero otros siguen huyendo, como uno que está implicado en el asesinato de Daniela, de 19 años, el pasado mes de mayo. La joven mujer había tomado un taxi a la salida de su trabajo para reunirse con su novio en una fiesta. Los mensajes intercambiados durante el trayecto fueron sus últimas señales de vida. Tras este mensaje, silencio. Su cuerpo fue encontrado 2 meses más tarde. La megalópolis mexicana es tan grande que los metros y los buses no cubren todo el territorio. A veces los taxis son el único medio de transporte. Por eso fue poco sorprendente que las aplicaciones hayan entrado muy bien al mercado. Los conductores son bien identificados, los trayectos controlados. Los mexicanos se volcaron hacia estas nuevas opciones para protegerse de la inseguridad. El mercado representa 239 millones de dólares al año. Una bendición para Carlos Lieja, quien dirige la filial local de un gigante del sector. Para el mercado mexicano, y yo te diría que esto debe de ser parecido en los otros mercados internacionales latinoamericanos, el tema de la seguridad es fundamental. Ha sido un distintivo que hace que la gente escoja usar una aplicación como Bit versus tomar un taxi en la calle. Sin embargo, estas aplicaciones no son la panacea. En septiembre de 2017, Mara Castilla, estudiante, fue asesinada por un conductor registrado en una plataforma reconocida. Mira, la ley en México marca que no podemos exigirle el antecedente penal. Entonces eso es una ley reciente en México a nivel federal, me parece. Entonces no podemos negarle el trabajo a nadie por tener un antecedente penal. El 91% de los mexicanos dice sentirse más seguro cuando aborda un taxi registrado en una aplicación. Pero los precios de los trayectos no son para todos los presupuestos. Muchos mexicanos aún dependen de los taxis públicos. Hay 110.000 oficialmente registrados, son rosados y blancos. Pero el hábito no hace al monje. Numerosos taxis piratas idénticos recorren las calles. Son estos los que cometen la mayoría de secuestros. Entonces la Alcaldía de México decidió actuar con su propia aplicación de seguridad. Esta aplicación resuelve uno de los problemas que tenía mucha gente al tratar de usar un taxi en la Ciudad de México. No saber con certidumbre si el taxi era un taxi que había pasado por todo el proceso documental en la Secretaría de Movilidad para ser aprobado como un taxi de verdad, es decir, no un taxi pirata. Indicando la placa del vehículo, el usuario puede verificar si está autorizado y conocer la identidad del conductor. Y podemos además hacer otra cosa, que es compartir tu viaje en tiempo real a una persona. En caso de problema, un botón de pánico alerta al centro de control de la capital. El vehículo es interceptado en cuestión de minutos. Lo que ha pasado es que los taxis se habían quedado de lado. Una de las estrategias de la jefa de gobierno tiene que ver con cómo usamos herramientas tecnológicas para ayudar a que los taxis sean más competitivos. Y la primera necesidad que encontramos tenía que ver con la seguridad. En las grandes ciudades mexicanas, el 38% de los habitantes se desplaza en transporte público o en taxi.
Un desafío de seguridad inmenso para las autoridades y un riesgo cotidiano para los usuarios. Para Celeste, de cualquier forma está decidido. No volverá a desplazarse sola en taxi nunca más.